Un agente de policía y su mujer tienen una discusión en su dormitorio. Se oye un disparo de escopeta. Él dice que es un suicidio. Los investigadores dicen que es un asesinato. Solo hay dos personas que lo saben, y una de ellas ya no puede hablar. Solo las pruebas de balística, un testamento y el análisis de un cartucho de escopeta conseguirían aclarar lo que había ocurrido realmente en el dormitorio aquel día. Entre la belleza desolada del noreste de Nuevo México, la pequeña localidad de Farmington es una de las pocas zonas verdes. Las calles suelen estar tranquilas. Los problemas de tráfico suelen atender los agentes de policía motorizados. Paul Dunn era uno de esos agentes. Me encantaba mi trabajo. Yo siempre solía decir que solo se me daban bien dos cosas: ser agente de policía de tráfico y ser padre. Y me gustaba mucho la sencillez de estar en tráfico, porque la investigación y la reconstrucción de los accidentes es matemática simple. Cliff Ollom trabajaba junto a Paul Dunn. Era un buen agente de policía y se tomaba su trabajo muy en serio. Paul estaba casado con Mónica Sánchez Dunn y la pareja había tenido 2 hijos. Sin duda era la mujer más bella que había visto en mi vida. Pero al cabo de varios años de matrimonio empezaron a surgir los problemas. Mónica descubrió que Paul tenía una aventura con otra mujer y la pareja se separó. A primera hora de la mañana del 4 de abril de 1994, Cliff Ollom estaba de servicio y oyó un aviso por radio sobre un tiroteo en casa de Paul y Mónica. Vi a Paul haciéndole el boca a Mónica y estaba cubierto de sangre. Mónica fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde. Al llegar se certificó su muerte por herida de bala en el abdomen. Paul dijo a la policía que había ido a casa para desayunar con sus hijas. Cuando llegó, Mónica se preparaba para ir al trabajo. Al encontrarse se encendieron los ánimos. Me dijo: voy a denunciarte. Y yo dije: ¿qué? Dijo: voy a denunciarte por malos tratos. Y entonces salió corriendo del comedor, cruzó el pasillo hasta el dormitorio y dio un portazo. Paul siguió a Mónica hasta el dormitorio. Paul dijo que la cogió en brazos y fue corriendo al garaje para llevarla al hospital, pero no sabía si conseguiría llegar a tiempo. Sentí cómo se estremecía y sabía lo que significaba eso. Sus amigos del cuerpo de policía no creían la versión del suicidio. Bueno, supongo que todo es posible, pero yo siempre he defendido la teoría de que solo hay dos personas que lo saben y una ya no puede hablar. Los investigadores debían analizar todas las pruebas forenses del dormitorio para determinar si la inverosímil historia de Paul era cierta. Paul Dunn era un agente de la policía de Farmington, así que la investigación de la sospechosa muerte de su mujer se asignó a otro departamento, el de la Policía Estatal de Nuevo México. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna huella útil el día antes de su muerte. Mónica había ido a la comisaría de policía para que le fotografiaran unas heridas que, según ella, se las había producido Paul durante una pelea. Tenía un moretón en la mejilla, tenía un moretón en el muslo y en otros sitios de las piernas. Ella iba a presentar cargos contra él y eso iba a costarle su puesto de trabajo. Cuando la policía fotografió las heridas de Mónica, no se siguió el procedimiento reglamentario. Un testigo dijo haber visto a un agente masculino hacerle las fotografías a Mónica a solas en su despacho con las persianas bajadas. Lo normal es llamar a una mujer policía, pero él no lo hizo. Y no había nadie más en la habitación, solo estaban él y Mónica. Tardaron unos 10 minutos en hacer las fotos y la pregunta era qué había pasado en esa habitación durante esos 10 minutos.
Durante la autopsia de Mónica, el médico forense observó 2 abrasiones cerca de la herida de entrada, idénticas a las que suelen producir los disparos de escopeta. A diferencia de los rifles, las escopetas disparan varios proyectiles al mismo tiempo. En este caso, 9 postas. Un pequeño cilindro de plástico con 4 cortes equidistantes mantiene juntas las postas dentro del cartucho. Cuando se dispara, el cilindro se abre como una flor de 4 pétalos. Cuando entra el aire se abren los pétalos. El cilindro de plástico se abre en forma de cruz, perpendicular a la trayectoria. Dado que el cilindro se había abierto antes de entrar en el cuerpo de Mónica, quedaba demostrado que el arma había sido disparada a menos de 1 metro de distancia. De la punta del cañón al gatillo, el arma tenía 74 centímetros de largo. Si el cañón estaba a 30 o 60 centímetros del abdomen, Mónica debía haber tenido unos brazos el doble de largos para poder apretar el gatillo. Paul negó con vehemencia haber matado a su mujer y se ofreció a realizar la prueba del detector de mentiras. ¿Agredió usted físicamente a Mónica alguna vez? No. ¿Se disparó Mónica con la escopeta estando usted a solo unos metros de ella? Sí. ¿Y el resultado? Paul pasó la prueba del polígrafo. Pero en base a las pruebas forenses, fue detenido y acusado de asesinato. Los agentes de policía hacen el juramento de servir y proteger al público y es muy descorazonador ver un servidor de la justicia con este tipo de conductas. Debido a su condición de agente de policía, tuvo que ser apartado del resto de los internos de la prisión. Estaba encerrado 23 horas y media al día, los 7 días de la semana, durante 8 meses y medio. Acabé desgastando una cruz en el suelo. Todo el departamento de policía se volvió contra él. Cuando se formaliza la acusación y él queda fuera del grupo, formaron una piña para permanecer unidos. Paul contrató a un amigo de la familia, Víctor Titus, para que se encargara de su defensa. Irónicamente, Titus había sido uno de los portadores del féretro y no entendía por qué se lo había pedido la familia. Era una familia muy unida. Y lo lógico es que escogieran a alguien de la familia. Y no fui solo yo, también había otras personas que ayudaron a llevar el ataúd que me dijeron que había sido por expreso deseo de Mónica. Y eso no me parecía normal. Pero ¿cómo podía Mónica haber escogido a los portadores de su ataúd si ya estaba muerta? Titus sospechaba que Mónica debía haber dejado una nota suicida y que la nota había sido ocultada a la defensa. En la audiencia preliminar, Titus exigió saber si había alguna nota suicida. El señor Sánchez, el padre de Mónica, estaba presente en la sala y el juez Rich se lo preguntó directamente. Él se puso en pie y dijo, sí, tengo unos papeles en mi despacho. Mónica había entregado un manuscrito a un familiar suyo casi un mes antes de su muerte. En él nombraba a los portadores de su ataúd y designaba a los herederos de sus bienes después de su muerte. Ahora he visto que la vida no es justa y que la mayoría de las veces es bastante cruel. Por favor, decidles a las niñas que las quiero mucho, sé que van a sufrir mucho. Siento mucho todo esto, pero ya no tengo ni fuerzas ni capacidad para seguir adelante. Los fiscales dijeron que el escrito no hacía ninguna referencia al suicidio y que solo se trataba de la última voluntad y testamento de Mónica. La acusación se negó a que el caso fuera sobreseído fundamentándose en las pruebas forenses. Sería el jurado el que tendría que decidir si la muerte de Mónica Dunn había sido un suicidio o un asesinato a sangre fría. Investigador privado con 20 años de experiencia policial para que estudiara el escenario del crimen. Las pruebas demostraban que las postas de la escopeta atravesaron el cuerpo de Mónica y atravesaron la escayola hasta impactar contra el muro de ladrillo y los listones de madera. Pfeiffer decidió hacer un experimento. Alineamos las marcas de los listones con las marcas de los ladrillos y entonces dibujamos una línea.
y vimos que la línea, las 3 líneas, convergían ya dentro de la cama. Unos 30 centímetros dentro de la cama. Era algo muy poco científico, pero servía para hacernos una idea general. Aquello contradecía la teoría de la acusación, en la que Mónica habría estado de pie cuando recibió el disparo. Para hacer un análisis de balística más detallado, Pfeiffer se puso en contacto con Nelson Welch, el ex jefe del Departamento de Investigación de Armas del Laboratorio de Criminología de Nuevo México. Al examinar las fotografías de la autopsia, Welch observó una sustancia llamada Grex alrededor de la herida de Mónica. El Grex es el plástico blanco aislante que se mezcla con los perdigones para evitar que se deformen con la alta presión del disparo. Pero a Welch le intrigaba el hecho de que no hubiera Grex en el vestido de Mónica. Welch hizo pruebas con una escopeta y gelatina de balística cubierta con un paño a medio metro, que es la distancia a la que la acusación decía que Paul estaba con la escopeta. El Grex cubre la parte externa de la tela. No había nada en la parte externa del vestido en el orificio de entrada. Pero había muchos restos de Grex en la parte interna del vestido, tanto por delante como por detrás, y todo mezclado con sangre. Casi todo el Grex que encontramos estaba dentro de la herida. No había nada fuera. La ausencia de Grex en la parte externa del vestido de Mónica indicaba a Welch que el arma debía estar apoyada contra el vientre de Mónica y no a medio metro de distancia cuando se hizo el disparo. El doctor Martin Fackler, un cirujano militar que había sido el experto en heridas de escopeta en el ejército, también estudió las fotografías de la autopsia. Los expertos de la acusación habían identificado marcas de 2 de los pétalos en la piel de Mónica, lo que según ellos demostraba que el arma estaba a medio metro de distancia. Fackler decía que si el arma estaba a medio metro de distancia, tendrían que ser visibles las marcas de los 4 pétalos, cada una en ángulo recto de 90 grados. Fackler decía que la marca del segundo pétalo no estaba correctamente alineada ni en la posición en la que debería estar el segundo pétalo. Estaba desviada a unos 20 grados o más de la posición en la que debía estar la marca del pétalo, y además no parecía la marca de un pétalo, solo era una pequeña marca roja que seguramente se produjo con el punto de mira. Y eso es algo que no interpretaron correctamente. Tras medir con precisión las marcas, se determinó que coincidían con el punto de mira de la escopeta. Los expertos de la defensa de Paul Dunn estaban convencidos de que el arma estaba apoyada contra el vientre de Mónica cuando se hizo el disparo. Pero al margen de la posición del arma, todavía habría que demostrar que Paul Dunn no había sido el que apretó el gatillo. Le había quitado el plástico a una maquinilla y se había quedado con la cuchilla. Y había decidido que no iba a ir a prisión, porque ya sabemos cómo tratan los presos a los policías en la cárcel. En el juicio, la acusación presentó la teoría de que Paul había disparado a Mónica a medio metro de distancia, mientras ambos estaban de pie. La defensa expuso una versión muy distinta de los hechos. Dentro de la sala se recreó el dormitorio de Mónica usando la misma cama y la misma pared. Nelson Welch mostró al jurado que la trayectoria de las postas no coincidía con la teoría presentada por la acusación. Cogimos los puntos de la pared de ladrillo donde impactaron los proyectiles y uniéndolos con los de la escayola, el ángulo resultante era hacia abajo y en dirección a la cama. Partiendo de la pared de ladrillo, atravesando la capa de yeso, hasta la herida de salida en la espalda de Mónica y hasta la herida de entrada y luego hasta la boca del cañón, todas las trayectorias convergían en un punto mucho más bajo de lo que aseguraba la acusación. La única forma de que converjan todas las trayectorias es con la posición que vemos ahora. Lo que significaba que Mónica estaba sentada sobre la cama con la culata de la escopeta apoyada en el colchón cuando se disparó el arma. Y eso coincidía con las primeras declaraciones que Paul había hecho a la policía. Con la ayuda de una modelo de la misma estatura que Mónica, la defensa demostró cómo Mónica podría haber alcanzado el gatillo perfectamente con solo inclinarse hacia adelante.
Las pruebas demostraban que la escopeta estaba volteada y apuntando hacia arriba, lo que hacía prácticamente imposible que Paul hubiera apretado el gatillo. Tendría que haber estado al pie de la cama, agachado en el suelo junto a la cama para alcanzar el gatillo. Y Mónica tendría que haber consentido que le apuntaran con la escopeta apoyada en el estómago. Y eso no podía ser. Nelson Welch estaba tan convencido de la inocencia de Paul que le hizo una promesa poco corriente a uno de sus colegas. Le comenté que si me equivocaba en este caso no volvería a trabajar en un caso con armas de fuego nunca más. Hicieron caso omiso a las pruebas que contradecían la distancia del disparo, que fue a quemarropa. La primera novia y primera mujer de Paul declararon en el juicio que él nunca había sido violento con ellas. El jurado debía decidir entre dos teorías distintas. Si Mónica se había quitado la vida o si Paul le había disparado a medio metro de distancia. El jurado alcanzó un veredicto en pocos minutos. Nos dijeron que se sentaron a la mesa, hicieron una primera votación, todos estuvieron de acuerdo en su inocencia y entonces empezaron a ir al baño, a peinarse y matar el tiempo por miedo a que el juez se enfadara con ellos si no se tomaban su tiempo. La acusación tiene el problema del más allá de cualquier duda razonable. Y en este caso la defensa pudo demostrar su inocencia. No solo más allá de cualquier duda razonable, sino fuera de toda duda, en mi opinión. Paul Dunn la abrazó y salió de la sala. Olía a aire fresco. La cárcel no es agradable. En la cárcel no huele bien. Y olía a aire fresco. Paul Dunn no volvió a su puesto en el cuerpo de policía y encontró trabajo como capataz en una compañía petrolífera. Dice que el caso cambió muchas de sus creencias. Como policía antes creía que todo el que estaba en la cárcel era culpable. Y aunque niega haber golpeado nunca a su mujer, admite que su infidelidad pudo ser gran parte de todo el problema. No te meten en la cárcel por cantar mal en el coro de la iglesia. Pueden borrarlo si quieren. ¿Que si fui un gilipollas? Sí. ¿Estoy orgulloso de cómo era yo entonces? No. ¿Sabía dónde estaba la diferencia? No. Es la mentalidad que tienen los agentes de policía. La naturaleza animal. Pero aún quedaba la pregunta de por qué se había suicidado Mónica. Muchos creen que sencillamente no podía soportar perder a Paul por otra mujer, aunque hubiera demostrado que ella también había sido infiel. El historial médico mostraba que Mónica había tenido un aborto durante su matrimonio mucho después de que Paul se hubiera hecho la vasectomía. Solo puedo decir que no voy a maldecir a los muertos. No me corresponde a mí juzgar. Sigue sin saberse cómo se hizo Mónica las heridas. Y la carta que había dejado abría aún más interrogantes. Mis heridas lo demostrarán. Eso lo escribió un mes antes de morir. ¿Cómo podía saber un mes antes que iba a tener heridas en el cuerpo? Que dijera esas cosas es lo que nos hace pensar que no solo había pensado suicidarse, sino que había pensado involucrarle para que le acusaran de asesinato. Una mala interpretación del escenario del crimen casi le cuesta una cadena perpetua. Pero un análisis forense más exhaustivo consiguió devolverle la libertad. Estaba muerto de miedo. Ellos son los que mandan. Yo tenía las manos atadas. Y mi padre tenía las manos atadas. Y los que mandan tienen infinitos recursos. Me hubieran mandado a prisión para el resto de mis días. Y el hecho de saberme inocente no hizo que el juicio me resultara más fácil. Estaba muerto de miedo. Lo que más le cuesta a la gente es decir, he cometido un error.
Y no sé si aún hoy lo reconocerían, pero el jurado desde luego vio que habían cometido un error. Me dijo, voy a denunciarte. Y yo dije, ¿qué? Dijo, voy a denunciarte por malos tratos. Y entonces salió corriendo del comedor, cruzó el pasillo hasta el dormitorio y dio un portazo. Paul siguió a Mónica hasta el dormitorio. Paul dijo que la cogió en brazos y fue corriendo al garaje para llevarla al hospital, pero no sabía si conseguiría llegar a tiempo. Sentí cómo se estremecía y sabía... Cliff Olam trabajaba junto a Paul Dunn. Era un buen agente de policía y se tomaba su trabajo muy en serio. Paul estaba casado con Mónica Sánchez Dunn y la pareja había tenido 2 hijos. Sin duda era la mujer más bella que había visto en mi vida. Pero al cabo de varios años de matrimonio empezaron a surgir los problemas. Mónica descubrió que Paul tenía una aventura con otra mujer y la pareja se separó. A primera hora de la mañana del 4 de abril de 1994, desolada del noreste de Nuevo México, la pequeña localidad de Farmington es una de las pocas zonas verdes. Las calles suelen estar tranquilas. Los problemas de tráfico suelen atender los agentes de policía motorizados. Paul Dunn era uno de esos agentes. Me encantaba mi trabajo. Yo siempre solía decir que solo se me daban bien 2 cosas: ser agente de policía de tráfico y ser padre. Y me gustaba mucho la sencillez de estar en tráfico, porque la investigación y la reconstrucción de los accidentes es matemática simple. Cliff Olam estaba de servicio y oyó un aviso por radio sobre un tiroteo en casa de Paul y Mónica. Vi a Paul haciéndole el boca a Mónica y estaba cubierto de sangre. Mónica fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde. Al llegar se certificó su muerte por herida de bala en el abdomen. Paul dijo a la policía que había ido a casa para desayunar con sus hijas. Cuando llegó, Mónica se preparaba para ir al trabajo. Al encontrarse se encendieron los ánimos. Un agente de policía y su mujer tienen una discusión en su dormitorio. Se oye un disparo de escopeta. Él dice que es un suicidio. Los investigadores dicen que es un asesinato. Solo hay 2 personas que lo saben, y una de ellas ya no puede hablar. Solo las pruebas de balística, un testamento y el análisis de un cartucho de escopeta conseguirían aclarar lo que había ocurrido realmente en el dormitorio aquel día. Entre la belleza